Denuncian que el secretario de Educación solapó la corrupción, los abusos y los escándalos del exdirector de la Consejería Legal. Le exigen que deje de protegerlo para que sea castigado por el daño que le hizo a muchos trabajadores. Empleados de la Secretaría de Educación de Guanajuato de la Unidad Puentecillas aseguran que el secretario Jorge Enrique Hernández Mesa estuvo enterado de todas las irregularidades que Juan Manuel Ruelas cometió cuando fue el director general de Consejería Legal, y que inclusive sabía de las quejas y denuncias institucionales y públicas que pesaban sobre el exdirector, y que todo le solapó, sin importar que tuviera procesos legales, por supuestos casos de acoso sexual a trabajadoras de esa dependencia. El pasado 3 de abril, presentamos la primera parte de una carta pública que personal de Consejería Legal le envía al secretario de Educación de Guanajuato. Le señalan las irregularidades, los abusos y denuncias que cometió Juan Manuel Ruelas sin recibir ninguna sanción, como lo informamos en publicaciones que nos denunciaron entre noviembre y diciembre del 2022 y en marzo de este año. El último pecadillo que Ruelas cometió pasó el 30 de marzo en una borrachera y le costó la chamba. Se organizó una fiesta para celebrar su cumpleaños, al que asistieron empleados de la dirección y varios invitados de confianza. Dicen que abundaron las bebidas embriagantes y que Ruelas se embruteció por tanta ingesta de vino, que de la nada terminó agrediendo a golpes a una de sus invitadas, que resultó ser una trabajadora de la Dirección General de Gestoría Legal, cuya identidad no fue revelada. En este caso, se acusa al secretario Hernández Mesa de protegerlo, ocultando los hechos a los medios de comunicación, y obligando a los testigos de la agresión a no decir nada y olvidarse de todo, según lo denuncian en esa carta. Para estos trabajadores, no resulta suficiente el despido de Ruelas como director de la consejería. Quieren un castigo ejemplar para el exfuncionario, por los abusos que cometió contra muchos trabajadores, y por todas las mujeres que acosó. Y le exigen al secretario de Educación que ya deje de protegerlo, y que pida una auditoría a su gestión, para que su castigo sea ejemplar por los resultados que se tendrán. Lo que también molestó a estos trabajadores, y así lo hacen saber, fue que el secretario lo siguiera protegiendo manejando su despido como renuncia voluntaria, y le reclaman que haya negado ante la prensa estar enterado de las acusaciones que pesan sobre Ruelas y que conoce muy bien. Al personal de la consejería le parece inaudito que el secretario proteja tanto al exfuncionario corrupto, sin importar que haya incurrido en un conflicto de interés, al direccionar al despacho de su padre asuntos para litigar en contra de la propia Secretaría de Educación de Guanajuato. Y que teniendo conocimiento de los despidos injustificados y las contrataciones ilegales de amigos y amigas, todavía se haya prestado al juego, avalando despidos de personal bajo falsos señalamientos. Señalan que el más claro ejemplo que demuestra el respaldo que Juan Manuel Ruelas siempre recibió del secretario de Educación, fue cuando avaló el despido de un abogado de intachable trayectoria que era jefe de departamento. Revelan que en este caso Ruelas lo agarró de bajada hasta despedirlo, no más porque no quiso alinearse a su estilo de trabajo, a sus intereses y a sus caprichos. Fue un despido con total ilegalidad, del que tuvo conocimiento el secretario Jorge Enrique Hernández y no hizo nada para impedirlo. Que el día que se cometió el supuesto abuso, Ruelas llamó a su oficina al abogado para informarle que unas de sus colegas, adscritas al Departamento de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, lo habían acusado de haberlas acosado. La reacción del abogado fue de sorpresa y de molestia, al considerar que se violaron sus derechos y garantías individuales, porque fue despedido bajo una acusación sin fundamento, porque no se presentó la parte acusadora, ni la denuncia por escrito. Que el abogado exigió saber quiénes lo acusaban, y que la respuesta de Ruelas fue que por protección a las supuestas víctimas no podía revelar esa información, y que estaba despedido. Revelan que para este montaje, el corrupto funcionario recibió la ayuda de 4 abogadas amigas suyas, para que se hicieran pasar como las supuestas víctimas. Ellas aceptaron, pero con la condición de que todo quedara allí, es decir, que el problema no saliera de la consejería. De este caso, nos vamos enterando de que el abogado despedido por Ruelas no se quedó de brazos cruzados, y que inició varios procedimientos civiles y laborales contra la Secretaría de Educación de Guanajuato, y que está por presentar denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra quienes se prestaron a la farsa que Ruelas utilizó para correrlo. Volviendo al tema de la carta pública, también denuncian que a la consejería llegó la amenaza de que será despedido todo el personal que testifique en contra de la Secretaría de Educación en cualquier juicio laboral, y se la atribuyen al secretario de Educación.
Lo anterior, es por las demandas laborales que interpusieron ante el tribunal burocrático los trabajadores que Ruelas despidió, algo que se pudo evitar, si el secretario no hubiera consecuentado tanto abuso. En la parte final de la denuncia, cuestionan nuevamente al secretario Jorge Enrique Hernández, de por qué protege tanto al exfuncionario corrupto, tapando sus malas conductas para que no lo investigaran y sancionaran en la Secretaría de la Transparencia y en los órganos de control interno. Los denunciantes sospechan que Ruelas y todo su equipo pueden estar protegidos por la subsecretaria de Administración y Finanzas Carla Padilla, de quien se dice que tiene el antecedente de que corre a los trabajadores de manera injustificada e incluso recurriendo a la fuerza pública. Por cierto, nos informan que el órgano de control interno de la Secretaría de Educación de Guanajuato le dio entrada a una denuncia anónima en la que se revelan irregularidades en los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados a escuelas particulares, en la Dirección General de Gestoría Legal. Esperemos que el asunto se investigue con exhaustividad y profesionalismo, para que revelen lo que se está denunciando sin ocultar información. Y sobre esta denuncia anónima le daremos cuenta en un próximo artículo.